Página 20 de 506. La muerte y su imaginario en la historia de las religiones, por Juan Luis de León Azcárate, 2007. Primera parte. Las grandes religiones extinguidas. Capítulo 1. El hombre prehistórico y la muerte. No se trata aquí de hacer un estudio sobre las costumbres y creencias funerarias de los pueblos primitivos, sin voluntad de aplicar a esta palabra un sentido peyorativo propio de concepciones evolucionistas ya superadas, actuales, labor que desbordaría los mencionados límites de este trabajo, sino demostrar, en la medida de lo posible, cómo eran dichos ritos y costumbres en el hombre, fundamenta uno mente europeo, del Paleolítico y del Neolítico. Un estudio breve y sencillo al respecto puede verse en el libro de Burland, Sociedades Primitivas, y en el libro de Toynbee a Koestler, La vida después de la muerte. Será el paso cronológico necesario antes de pasar a las religiones de Mesopotamia y Egipto. Este estudio aportará un materia uno interesante que ayudará a comprender la importancia que tuvo para el hombre de la prehistoria la muerte y su posible preocupación por un más aún hola. El lector de este capítulo, en particular de la parte dedicada al Paleolítico, pronto descubrirá que, a pesar de que se mencionan bastantes autores, hay dos que aparecen más a menudo y de manera a veces contrapuesta. Se trata de J. Maringer, Los dioses de la prehistoria, Barcelona, 1989, original alemán de 1958, y de Alero y Gouran, en especial su obra Las religiones de la prehistoria, Barcelona, 1994, original francés de 1964. La razón es muy sencilla, los dos son exponentes de dos tendencias muy distintas a la hora de interpretar los restos encontrados. J. Maringer, discípulo de Obermayer, podríamos decir que hace una lectura más optimista de los mismos, sacando conclusiones positivas referentes a las ideas religiosas y en torno a la muerte que pudo tener el hombre del Paleolítico. Sin embargo, Alero y Gouran se mostrará mucho más escéptico ante lo que las sepulturas encontradas nos puedan decir sobre estas ideas, centrándose mucho más en la interpretación de las pinturas rupestres. Dos tendencias que están perfectamente sintetizadas en sus obras mencionadas y que precisamente atañen a las ideas religiosas, y relativas a la muerte, que pudo tener el hombre del Paleolítico. 1.1. Periodo del Paleolítico inferior. 3 millones a 80.000 años antes de Cristo. Es evidente que el hombre del Paleolítico debió de tomar conciencia de la muerte al ver cómo compañeros de caza o seres queridos caían para no levantarse más. De cuáles debieron de ser sus reacciones y sentimientos ante la experiencia y el fenómeno de la muerte, y de su comportamiento para con los muertos, puede deducirse, de manera muy imprecisa eso sí, de su modo de tratar los cadáveres. Por supuesto, hoy es difícil compartir las ideas de Freud en torno a la mentalidad del hombre del Paleolítico, hombre primordial dirá Freud, en relación con la muerte, aunque solo sea por la dificultad de llegar a la mente de dicho hombre, al que Freud casi considera un salvaje ignorante, y por sus discutibles ideas en torno a la religión con las que juzga dicha mentalidad. Esto escribió en su libro Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte. Ante el cadáver del enemigo vencido, el hombre primordial debió saborear su triunfo, sin encontrar estímulo alguno a meditar sobre el enigma de la vida y la muerte. Lo que dio su primer impulso a la investigación humana fue el conflicto sentimental emergente a la muerte de seres amados, y, sin embargo, también extraños y odiados. El hombre no podía ya mantener alejada de sí la muerte, puesto que la había experimentado en el dolor por sus muertos, pero no quería tampoco reconocerla, ya que le era imposible imaginarse muerto. Llegó, pues, a una transacción, admitió la muerte también para sí, pero le negó la significación de su aniquilamiento de la vida, cosa para la cual le habían faltado motivos a la muerte del enemigo. Ante el cadáver de la persona amada, el hombre primordial inventó los espíritus, y su sentimiento de culpabilidad por la satisfacción que se mezclaba a su duelo hizo que estos espíritus primigenios fueran perversos demonios, a los cuales había que temer.
Las transformaciones que la muerte acarrea le sugirieron la disociación del individuo en un cuerpo y una o varias almas, y de este modo su ruta mental siguió una trayectoria paralela al proceso de desintegración que la muerte inicia. El recuerdo perdurable de los muertos fue la base de la suposición de otras existencias y dio al hombre la idea de una supervivencia después de la aparente muerte. Vaya prejuicioso fue Freud. Aquí Freud para nada se sirve de los datos que le podía ofrecer la paleontología o la arqueolítica funeraria, todavía más escasos en su tiempo que en el actual, limitándose a proyectar en ese hombre primordial sus prejuicios en torno a la religión, lo cual, por supuesto, no invalida los grandes méritos científicos que aportó al campo de la psicología. Así pues, antes de interpretarlos, convendría escuchar lo que dicen esos datos en torno a las costumbres funerarias en el Paleolítico. Hoy parece indiscutible que África es la cuna del ser humano. De allí son los primeros hominoideos que datan de hace 23 millones de años, la mayoría de los cuales desaparecieron hace 7 millones de años. De allí también provienen los primeros homínidos, hace ya 4,4 millones de años. De todos ellos destaca el Australopithecus africanus, en Sudáfrica, que hace 2,5 millones de años se divide en dos, los parántropos y los homínidos, Horno. Estos últimos desarrollaron su cerebro y comenzaron a fabricar instrumentos de piedra. Hace menos de 2 millones de años aparecen los Homo ergaster, diferentes de los dos anteriores, con un cerebro mayor y organizados de diversa manera. La madre cuida más tiempo de las crías y los machos intervienen también en su cuidado y alimentación. Decisiva fue la incorporación en su alimentación de proteínas animales, y, al organizarse socialmente de forma más compleja, podría decirse que surge la inteligencia social. Inventaron una tecnología lítica relativamente compleja. Finalmente, salieron de África y se distribuyeron por gran variedad de regiones de Euroasia. La evolución desde el Homo ergaster hasta el Homo sapiens no fue lineal, sino ramificada y compleja. Consulte el libro La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana, de Arzuaga y Martínez. Hasta hace relativamente poco tiempo, los yacimientos europeos correspondientes a este periodo eran muy escasos, hasta que en 1994, en la Sierra Burgalesa de Atapuerca, España, en la que se llevaba trabajando desde 1977, se descubrió en la Grandolina los restos de 6 homínidos pertenecientes a una nueva especie humana, denominada el Homo antecesor, cuya existencia se puede datar hace 800.000 años. Se trataría del hombre europeo más antiguo, antecesor del hombre de Neandertal, y descendiente del africano Homo ergaster, cuya antigüedad oscila entre los 2 y el 1,5 millones de años. Sobre el hombre de Neandertal véase B. Krause, Les hommes de Neandertal. Por algunos huesos humanos, encontrados junto a restos de animales que sirvieron de alimento, cuya médula había sido extraída y que aparecieron con muescas que muestran que la carne había sido arrancada, parece ser que practicaba el canibalismo. No queda clara la motivación de esta práctica, pero se descarta la falta de recursos, pues estos eran abundantes. Es posible que se tratara de una práctica corriente dentro de su dieta alimentaria, o quizá el reflejo de la existencia de una superpoblación que diera lugar a una lucha por el territorio y a comerse unos a otros. Como señala Necarbonell, X. P. Rodríguez, en el libro Atapuerca. Conociendo nuestros orígenes. Una interpretación más espiritual, apoderarse de la fuerza o espíritu del humano devorado, por ejemplo, no parece probable para este periodo. Como señalan J. L. Arzuaga y L. Martínez, es difícil imaginar que responda a un comportamiento ritual, y parece, en principio, que los cuerpos humanos no fueron tratados con más respeto que los herbívoros con los que aparecen mezclados sus restos. El cuerpo humano tiene carne como lo tiene un ciervo o una cebra. Por otro lado, esta especie evolucionó hacia el Horno heidelbergensis, una especie preneandertal de 300.000 años de antigüedad y que enterraba de forma consciente a sus muertos, probablemente los primeros homínidos que así actuaron,
ya que en una sima de 14 metros de profundidad, la cima de los huesos, se han encontrado restos de 33 esqueletos, constituyendo la comunidad humana fosilizada del Pleistoceno medio más importante de la historia, en lo que parece ser un ritual funerario, aunque esto no pasa de ser una mera hipótesis por falta de pruebas del todo concluyentes. La cima de los huesos podría así convertirse en la primera evidencia documentada de un tratamiento diferencial de los cadáveres. Salvo los niños, parece que todos los individuos eran tratados por igual en el momento de la muerte, depositándolos juntos en el complejo de la Cueva Mayor. Las investigaciones siguen en curso y habrá que dar tiempo a los especialistas para que puedan extraer conclusiones más precisas al respecto. Fuera de Europa, y mucho antes de los descubrimientos de Atapuerca, fue de gran importancia el descubrimiento en Chukutien, o Zhoukoudian, China, del denominado hombre de Pekín, Sinanthropus pekinensis, perteneciente a la especie Homo erectus, en un emplazamiento habitado entre el 700.000 y el 200.000 a.C. En opinión de J. Maringer, los restos aquí hallados parecen dar verosimilitud a la hipótesis por la que los cráneos y las mandíbulas inferiores tenían alguna significación ritual determinada entre los hombres del Paleolítico. Hay algunas circunstancias, refiere este autor, dignas de mención en lo tocante a los esqueletos de Chukutien, donde se descubrieron restos de al menos 45 individuos. En primer lugar, aun cuando allí predominan los cráneos, ya no es con carácter exclusivo como en otras partes. Luego, entre los restos humanos se encuentran dispersos ni más ni menos que los huesos de los animales, comía carne de rinoceronte, caballo salvaje, bisonte y demás caza mayor, y finalmente, tanto los huesos humanos como los de muchos animales aparecieron rotos. En 14 cráneos faltan las proximidades del orificio occipital, lo que indica que fueron destrozados para sacar la masa encefálica y comérsela, lo mismo que parece se hizo con los escasos huesos de las extremidades encontrados. Esto ha dado pie para pensar que el hombre de Pekín era adicto al canibalismo, y que para él el cerebro y la médula de las víctimas eran los bocados más exquisitos. Ahora bien, como la gran abundancia de la fauna de los alrededores excluye toda penuria de alimentos, se cree que podría tratarse de una especie de canibalismo ritual acompañado de representaciones mágicas. Con todo, el ensanchamiento que se observa del agujero occipital en algunos cráneos, y que se supone efectuado adrede, no implica forzosamente la idea de prácticas de canibalismo, pues es conocido que esta operación se practica en los ritos de entierro de ciertos pueblos etnológicos. Los andamanes, los negritos, los tasmanios, todos ellos comprendidos entre los pueblos primitivos más antiguos, tienen por costumbre llevar colgados, a guisa de amuletos, los cráneos de sus muertos. Los kurnainos, que son la tribu más antigua del sudeste de Australia, hacen lo propio con sus mandíbulas. Es muy probable que la práctica de venerar los cráneos, las mandíbulas y demás huesos sea antiquísima. Los vestigios hallados en Europa no aportan ninguna prueba en contra. La antropofagia parece que se dio en algunos casos durante el Paleolítico y aunque la existencia de un canibalismo ritual o religioso es quizá verosímil, el hecho es que es totalmente indemostrable dado el estado de los materiales. El canibalismo ritual sería, por tanto, indemostrable para cualquier época del Paleolítico. No es improbable, pero sí difícil de demostrar y de interpretar, que el hombre del Paleolítico antiguo se preocupara de alguna manera de sus muertos. Las reliquias físicas, indestructibles, de sus muertos, sobre todo los cráneos, quizá les hacían sentirse solidarios con sus antiguos poseedores, por cuyo motivo los trataban con cariño. Debían estar convencidos de que los cráneos, y en menor escala también las otras partes del esqueleto, perpetuaban entre los vivos la presencia de los seres queridos difuntos. Puede, aunque como acabamos de decir no hay pruebas irrefutables al respecto, que el hombre prehistórico, como los primitivos actuales, llevase consigo en sus migraciones los cráneos de sus deudos, que tuvieran un sitio asignado en sus moradas y que, finalmente, tampoco escaparan al destino de todas las demás cosas, o sea que se estropeaban, se olvidaban en algún sitio o incluso los tiraban al agua cuando estorbaban.
Pero, dejando aparte el destino que a tales reliquias cupiese, la práctica en sí era ya una expresión de devoción, de fidelidad, y de piadoso recuerdo hacia los muertos. Entra asimismo en lo posible, como opina J. Maringer, que se considerara a los muertos como espíritus tutelares benévolos y como colaboradores invisibles y secretos en las grandes expediciones de caza. Pero esto, ciertamente, no pasa de ser una mera suposición. Es sugerente, aunque no deja de ser demasiado hipotética, la interpretación y sistematización que hace C. Alonso del Real en relación a la conservación de los cráneos y al tratamiento de los muertos. Según él, habría dos tipos de actitudes ante el muerto o la muerte. Primera actitud. La actitud sepulcro caracterizada por el tratamiento parcial, especialmente del cráneo en los periodos más antiguos, del cadáver humano, conservándolo por alguna conciencia de continuidad estirpal o por otras razones afectivas o cuasi religiosas que se escapan al hombre de hoy. A partir del musteriense esta actitud se dividiría en la línea del amor, cuando se valora positivamente al difunto y se cuida especialmente la atención del cadáver, y en la línea del odio, contraria a la anterior. Se detallará más acerca de estas líneas más adelante. Segunda actitud. La actitud trofeo caracterizada por la conservación de cráneos u otros restos de animales, sobre todo como señal de victoria del cazador, aunque no se excluyan vinculaciones sacramentales más estrechas. A partir del musteriense esta actitud se aproximaría mucho a la actitud sepulcro en el caso de animales particularmente sacralizados, como el oso y más tarde el ciervo o el caballo. Dejando temporalmente la interpretación de Alonso del Real, cabe destacar que en sendas cuevas del Peñón de Gibraltar y de Guattari, en el monte Circeo, entre Nápoles y Roma, se encontraron dos cráneos aislados, correspondientes a un periodo más tardío, y que dieron pie a sugerentes especulaciones. El de Guattari tenía a su alrededor una corona de piedras y en un plano inferior estaba rodeado de huesos de animales, caballos salvajes, bóvidos y cérvidos. Además, en la sien derecha se le encontró una herida abierta cuyos bordes estaban revestidos de costra mineral. Las condiciones en que se encontraba dicho cráneo abonaron la posibilidad de que se tratara de un culto en cuyo centro se hallaba el cráneo, aunque también aquí Alero y Gouran se mostró muy precavido. Estaría colocado probablemente sobre un bastón, pero luego, con el tiempo, se pudriría este y todo se vino al suelo, entre el anillo de piedras que lo rodeaba como círculo mágico para protegerlo. Actualmente la opinión es que, en el caso de Guattari, los orificios del cráneo fueron consecuencia de la actividad de las hienas. Algunos autores, una vez más pues ya se vio en el caso de Chukutien, los trascendentales descubrimientos de Atapuerca llegarían más tarde, interpretaron los agujeros occipitales de algunos cráneos de este periodo, como en su día el de Guattari, como una prueba de la antropofagia ritual para extraer el cerebro y comerlo. Para ello se ha comparado dicha práctica con casos de canibalismo melanesio, pero este es relativamente reciente y de cultura neolítica. Son argumentos endebles que en nada sostienen la teoría de la antropofagia y la caza de cráneos en los hombres primitivos. Podría ser que los depósitos de cráneos del Paleolítico inferior tuvieron relación con alguna especie de culto al cráneo, mediante el cual se veneraba la memoria del difunto, al paso que se imploraba su protección para la tribu. El que los agujeros occipitales fueran ensanchados violentamente por otros hombres puede explicarse satisfactoriamente por una práctica análoga a la de la inhumación en dos etapas. Después de la descomposición de la carne en la tierra, o al aire libre si se exponía en un árbol o en un tendido, solo quedaba por extraer el cerebro que se pudría más lentamente, y el medio más sencillo para ello era abrir la base del cráneo. En el caso de Chukutien, hoy día se cree que las modificaciones craneales, lo mismo que en el caso de Guattari, se deben a una hiena de gran tamaño, denominada Pachyrhocutta brevirostris, cuya dentición estaba altamente especializada en la fracturación de huesos. Sea como fuera, es muy difícil llegar a conclusiones definitivas para este periodo. Página 30 de 506.